Bueno, años atrás el narcotráfico parecía desarrollarse de manera bastante soterrada, bajo perfil, piola, diríamos, ¿no?, ante nuestra sociedad. Pero hoy tiene otro cariz y eso sin duda lo vemos diariamente, no solo en las redes sociales, las noticias, en el día a día, también en el espacio público. Bueno, y las manifestaciones del poderío narco se dejan notar con crímenes de alto impacto, ostentación también de lujos y ritos mortuorios rimbombantes. Todas estas manifestaciones que hablan de un vínculo con una masculinidad conflictuada, en precario, recuerda la autora del libro Narcocultura, del que vamos a hablar esta tarde en Frecuencia Pública. Son nuevas formas de hacer comunidad en la juventud y garantías económicas frente al sistema capitalista que simplemente posterga a los más carenciados, pero también hay una necesidad de refugio, de pertenencia e identidad en los lazos de la homosociabilidad. De esto y otros temas vamos a conversar con la autora de este libro, Narcocultura, que presenta una tesis bien interesante que yo creo que también nosotros podemos reflexionar sobre ella, que quizás la habíamos pasado por alto. Ainhoa Vázquez Mejías, académica, investigadora, especialista en narcotráfico, autora además del libro No Mirar, 3 razones para defender las narcoseries, un libro del 2020, y editora de Narcocultura también de norte a sur, una mirada cultural al fenómeno del narco del 2017. Y hoy nos viene a presentar este libro que también por el sello Paidós, así que Narcocultura, ¿qué es lo que es? Bueno, se lo vamos a preguntar a su autora. Bienvenida, Ainhoa, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy feliz de estar acá. Primero, felicitarte públicamente, te lo dije antes de entrar al estudio, por este libro, porque creo que te la juegas en varios sentidos, con tesis, premisas que son una mirada bastante sociológica, humana, también hay que decirlo, de este fenómeno, no solo del crimen organizado, sino del narcotráfico con todas sus variantes, y por eso también lo titulas como Narcocultura, con todos estos aspectos y variantes, y es un libro muy amigable de leer a pesar de los tópicos, ¿no? Y de todos los detalles que también tú, no solo citando a otros autores que han investigado el tema tanto en Chile como en México, sobre todo en México, pero también de lo que recuerdas y vas citando con una bibliografía bien amplia de los casos más, espeluznantes que se han visto no solo en la prensa, sino también en las redes sociales o en el blog del narco, que es algo que tú también nos cuentas en tu libro. Primero, quiero partir señalando algo que me gusta mucho de tu premisa, y aquí te dejo hablar, por supuesto, Ainhoa, que es, y se lo quiero manifestar a nuestros auditores. Este libro, bueno, se inscribe dentro de un proyecto Fondesit que se llama El Relato Narcoandino, narrativas del narcotráfico en la triple frontera de Chile, Perú y Bolivia, y luego aquí tú lo circunscribes en Chile y México, y es una narconarrativa sobre la narcocultura que enfatiza sobre esta masculinidad hiperviolenta del macho en precario. Entonces aquí hay varios conceptos, pero partamos con el título del libro para diferenciar de otros conceptos que están dando vuelta y la gente los mete al mismo saco. Exactamente. Mira, una de las cosas que me daba cuenta que yo misma había cometido este error hartas veces era no darme cuenta de las diferencias entre los conceptos, ¿no? Entonces parecía que de repente hablaba de narcoficción o narcocultura, metía la ficción dentro de la narcocultura, que es un error bastante frecuente que cometemos. Entonces una de las cosas que también por otro proyecto en algún momento dije, bueno, esto no estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces tenía algunas vagas como me había dado cuenta de algunas cosas más o menos. Por ejemplo, cuando escribí el de las narcoseries, siempre se acusa la ficción, ¿cierto?, de ser la causante de la narcocultura o incluso ser la causante del narcotráfico, o se asocia, ¿no? Promoverla. Claro. O sea, como que se asocia, siempre está como vinculado a esta cosa, que las narcoseries son las que nos hacen que haya jóvenes que se quieren volver narco, ¿no? Entonces, o la música en este caso, que está súper de moda hoy en día pensarlo así. Entonces yo decía, no es lo mismo, ¿no? Entonces eso fue como lo que me llevó primero a definirlo, que me parece que es súper importante para saber qué es lo que queremos atacar, ¿no? No estamos atacando todo de la misma manera, no todo se ataca igual, entonces teníamos que definir. Entonces lo primero que hice fue empezar a definir qué era la narcocultura de la narcoficción, ¿no? Entonces, lo primero es que, claro, la narcocultura es el modo de vida que tienen los narcotraficantes, ¿no? Son sus ritos, son sus costumbres, la forma en que ellos se relacionan, la gramática con la que utilizan, ¿no? El léxico que utilizan.
Entonces, eso es lo primero, ¿no? Esto es algo que surge en el seno del narcotráfico y que está dirigido a los mismos narcotraficantes. Entonces, nosotros no somos parte de la narcocultura, realmente, ¿no? Somos testigos. Somos testigos de ella solamente, pero nosotros no somos parte de la narcocultura. En cambio, las narcoficciones están hechas por personas que son creativos, que de repente lo asumen con mayor o menor fidelidad, retratar este mundo del narcotráfico, pero está dirigido a un público como nosotros, ¿no? Que no estamos vinculados con el narcotráfico ni con la narcocultura. Entonces, solo una representación de la narcocultura que está hecho por personas que no tienen que ver con el narco, ni dirigido tampoco a personas que tienen que ver con el narco realmente. Y ahí hay otro, había una cosita que me quedaba un poco suelta, que eran las cosas que sí son reales, ¿no? Que, como el periodismo, las crónicas periodísticas, los ensayos académicos que hay respecto al narco, que sí están basados tienen un sustento real. No podemos llamarlo como ficciones, pero tampoco son parte de la narcocultura, porque otra vez no somos personas que estamos vinculadas a la narcocultura ni dirigidos hacia los narcotraficantes. Entonces, a eso le llamo narconarrativa, ¿no? Entonces, mi libro es una narconarrativa. Exacto. Interesante poder diferenciar, porque así nos vamos adentrando realmente lo que es la narcocultura o en lo que se basa. Y por eso también acá es la bajada del libro, es masculinidad precaria, violenta y espectáculo. Y ahí quiero irme a ese aspecto sociológico que tú recoges de diferentes autores, pero que tú también moldeas una tesis o al menos una hipótesis que me parece bien interesante. Explícale a los auditores qué es lo que vendría a ser lo que es una masculinidad en propiedad y sobre todo hagamos la comparación del crimen organizado o de los narcos que conocíamos tanto en Chile o en México de la segunda mitad quizás del siglo XX, los otrora, ¿no? Que eran más piola, como decíamos al inicio, más bajo perfil por un tema de sobrevivencia. Y este masculino en precario, que viene a mostrarnos también este paradigma que estamos tratando de romper como sociedad, o por lo menos que está en crisis, que es el patriarcado. Exactamente. Acá está esto un concepto teórico de un académico que se llama Vincent Marqués, y él propone esta idea. Dice que antes principalmente los hombres no necesitaban cuestionar su masculinidad, ¿no? Sino que alguien sabía que era hombre, que nacía con un aparato reproductor masculino, era hombre y actuaba como hombre, y entonces no había ningún cuestionamiento respecto a esa masculinidad, ¿no? No estamos hablando en ningún caso de un estereotipo positivo, ¿no? Igual eran hombres que eran muy violentos, que eran machistas, ¿no? O sea, el sistema patriarcal en su máxima expresión, pero sin un cuestionamiento porque sabían que ellos tenían el derecho a violentar, el derecho a hacer, porque eran hombres. O sea, creían con ese privilegio, ¿no es cierto? Sí, se creían con ese privilegio. ¿Cuál es el problema? Pero dice Marqués que realmente el hombre, el macho en propiedad, no es tan peligroso como el macho en precario, porque ya el macho en propiedad sabe qué puede hacer y qué no puede hacer, y también tiene rasgos relativamente no tan malos, digamos, o más o menos positivos, como es paternalista, cuida a lo suyo, ¿no? En cambio, un macho en precario es alguien que tiene que estar constantemente demostrando que es lo suficientemente macho como para entrar en el colectivo masculino, ¿no? Que constantemente está demostrando entonces esta fuerza, esta violencia, mucho más violento, o sea, todo es exagerado en esta masculinidad, ¿no? Es una performance de la masculinidad. Entonces, mi hipótesis del libro es que eso es lo que nos enfrentamos hoy en día con esta nueva camada de jóvenes narcotraficantes, que de alguna manera están, sobre todo, como tú dices, en esta crisis del patriarcado, que afortunadamente ha llegado para quedarse, ¿no? Esperemos, ellos necesitan estar demostrando lo machos que son, ¿no? Entonces, por eso ya han roto los códigos que existían antes en el mundo delictual, ya no tienen esta idea de paternalismo, de proteger, sino más bien es como demostrar constantemente esta violencia y este poder que creen tener. Y eso es lo que nos lleva a que todos nosotros seamos espectadores de este tema. Ainhoa, y en ese punto, cuando hablamos de estos machos en propiedad, sobre todo vinculados al narcotráfico de otrora, este bajo perfil, como tú señalas en tu libro Narcocultura, tiene que ver con un instinto de sobrevivencia, o sea, son inteligentes, se cuidan,
hablábamos ahí del cabro Carrera, a propósito de lo local. Él no solamente jugaba al buen ciudadano y bueno, lavando dinero y todas estas cosas que sabemos, vivía en un barrio, digamos, muy poco ostentoso, obviamente que requiere un poder adquisitivo, como era Pedro Valdivia Norte, no es lo que hoy es Chicureo, muy bajo perfil, y a la vez, aparte de la figura de Robin Hood o este paternalismo que lo hemos visto también en Pablo Escobar, ¿no? De cuidar a su gente y hacer beneficencia, ayudar benéficamente con colegios, qué sé yo, también algunos cultos, iglesias, hospitales o cosas que puedan ayudar a una comunidad donde el Estado no se ha hecho cargo. También está el tema ahí de no solo la sobrevivencia, sino finalmente de poder cuidar que su negocio prosperara, y no solo que era de mal gusto ostentar, ¿no? Pero hay otra cosa también cuando vemos esta ostentación que demuestra no solo esa necesidad, como tú dices, del macho en precario de tener que, validarse, sino una orfandad mayor que tiene que ver sobre todo con la juventud, y que es una orfandad no nueva, pero que ahora entra aún más en crisis a propósito de lo que está pasando con este cambio de paradigma. Sí, yo creo que eso es una de las cosas que es fundamental de tomar en cuenta respecto al narcotráfico, ¿no? Que la mayoría de los jóvenes que vemos que están vinculados con el narco, que por supuesto no son los únicos, también tenemos cabezas grandes que son mucho mayores, ¿no? Pero a quienes vemos como carne de cañón del narco son estos jóvenes, ¿no? Que son jóvenes precarizados en todos los sentidos. Yo creo que como sociedad, no solamente chilena, sino que latinoamericana, les debemos mucho a los jóvenes. Hemos sido muy... lo hemos estigmatizado, lo hemos criminalizado. Hay una... Tú hablas del estallido social, de hecho. Habla del estallido social, por supuesto, o incluso en México tienen este concepto que es el de juvenicidio, ¿no? Porque hay un asesinato sistemático a los jóvenes. Política de Felipe Calderón, que después con Nieto la guerra contra el narco, se aumenta. O sea, aumenta, y esta criminalización constante de cualquier joven que era asesinado de maneras terribles o incluso muy dudosas también, muchas veces asesinados por el ejército en México, que era lo primero que se decía, que eran narcos, ¿no? Entonces hay una criminalización hacia los jóvenes, una sospecha, siempre estamos creyendo que son delincuentes, que son peligrosos, ¿no? Y que también pasa acá en Chile, pasó exactamente lo mismo con el estallido social, ¿no? También de inmediato empezaron a decir que eran jóvenes, que eran narcotraficantes, porque pareciera que les tenemos miedo a la gente joven, ¿no? Tenemos una deuda muy grande con los jóvenes en ese sentido, y eso abona a esta masculinidad precaria, ¿no? Entonces ya no solamente tienen este problema de la masculinidad, de que se necesitan sentir macho y que tienen un colectivo que les da esta posibilidad de sentirse súper macho, sentirse poderoso, sentirse fuerte, sentirse importante, visto, ¿no? Sino que nosotros como sociedad lo hemos invisibilizado completamente, ¿no? Entonces, al entrar en estos colectivos del crimen, los jóvenes... lamentablemente hay muchas carencias que están solventando. No solo la económica, que es la que se suele reducir, es la que ¿no? nosotros pensamos, claro. Pero no es solo lo económico, ¿no? Sí. O sea, generalmente vienen de familias bastante destruidas, de problemas sociales, de esta estigmatización, de esta marginalización, segregados constantemente por la edad, por la condición económica. Exacto. Entonces, el narco lo que les da es una fraternidad. Es un colectivo donde ellos se sienten importantes y se sienten vistos y reconocidos. Entre machos, además. Sí, entre machos. Hay algo que se me haya quedado en el tintero, que a propósito de los códigos que van cambiando y que conforman esta nueva narcocultura, porque también la hubo antes, pero a lo mejor no conceptualizada. Sí, y mucho menos visible también. Exacto, junto con esto de la ostentación y los lujos y demostrar también esta hiperviolencia, hacerla pública, está el tema de otro código que se rompe, que es meterse con la familia. Con la familia. Y ahí hay un caso bien espantoso que tú lo citas en tu libro, me parece que en el primer capítulo denominado, porque son 3 grandes capítulos del libro, el espectáculo de la virilidad, y que tiene que ver con un punto de inflexión de 1989 en el caso del Güero Palma, si lo puedes contar. Sí, bueno, este es un caso que a mí me impresionó muchísimo, es un caso es terrible, porque el cártel enemigo del cártel de Sinaloa en ese tiempo lo que hace es infiltrar a un enemigo venezolano que se llama Rafael Clavel, y le piden a Rafael Clavel que haga un trabajo de inteligencia
con el Güero Palma. El Güero Palma era un socio importante del Chapo y del Mayo Zambada. Ese cartel es el de los Beltrán Leiva, ya, el enemigo. Entonces lo infiltran en el cartel de Sinaloa. Él lo que hace es seducir a la esposa, se casa con la hermana primero de la teleserie, ¿verdad? No, sí, es una teleserie completa, ¿no? Primero lo que hace es casarse con la esposa del Güero Palma, o sea, perdón, con la hermana del Güero Palma, seduce a la esposa del Güero Palma. Y la convence de robarle $2 millones, que en ese tiempo era mucho más de lo que es ahora, ¿no? Entonces de robarle $2 millones, se va con ella a Estados Unidos y en Estados Unidos la decapita y no conforme con eso le manda la cabeza al Güero Palma en una hielera. Y no solo eso, después como también había secuestrado entre comillas a los hijos. Sí, porque se van con la señora. En realidad se van con la señora, sí. Él se los lleva a Colombia y en Colombia los tira por un puente y lo graba. El Concordia, creo que se llamaba, ¿no? El puente de la Concordia, exactamente. Entonces los tira por ahí y graba esto. Entonces al Güero Palma no solo le llega la cabeza de la esposa, sino que también le llega el video de los hijos cayendo por el puente. Entonces es un hito en el narco porque se rompe... Con él, Rafael Clavel rompió todos los códigos que existían hasta ese momento, que era no se mete con las mujeres, no te metes con los niños. Había una cierta... no meterte con los inocentes, ¿no? Y en este caso, o sea, y además no visibilizarlo de esa manera. Y entonces Rafael Clavel lo que hace es darse cuenta que verlo es mucho más violento que simplemente imaginarse que la decapitaron y que tiraron a los hijos, sino que lo obliga a ver esta escena. Y lo hace público para todos. Y lo hace también público para todos los del cártel, también como una manera de amedrentar, ¿no? Y esto es lo que te va a pasar si te metes con nosotros. Entonces, rompe todos los códigos e instaura un nuevo tipo de narcotráfico, de narcocultura, digamos. Exacto. Más bien. Y a propósito de eso, de hacerlo público, tú cuentas acá algo que sucedió en México, que yo no lo conocía, que es la red social de los criminales, que es este blog del narco, ¿no? Que surge en 2010 y busca dar a conocer lo que los medios de comunicación ocultan o no se atreven a publicar, por razones también bastante obvias. Y acá se subían a diario videos con cámaras caseras de asesinatos, señalas tú, torturas, interrogatorios, además de amenazas de un cártel a otro o cualquier cosa que los narcotraficantes quisieran comunicar y sin filtro alguno. ¿Cómo se gesta esto? Hay un concepto que se nos explica, que es el snuff. El snuff. Eso, sí, snuff. El como snuff, el argentino, colgate. El snuff es asesinar a alguien frente de la cámara. Entonces alguien ves todo el proceso hasta que esa persona deja de respirar, ¿no? El snuff es como apagar a alguien delante de la cámara. Esa es la idea del snuff. Y el blog del narco lo que hacía era hacer esta cosa sumamente explícito. Yo cuando llegué a vivir a México ya estaba, el blog del narco se oficializa y se pone, ya empieza como a tomar mucha fuerza en el 2010, pero ya teníamos antecedentes antes del blog del narco, antes de esa fecha. Yo llegué a vivir a México en el 2007, ya se hablaba del blog del narco. ¿Alcanzaste a abrirlo, verlo? Lo vi, por supuesto, me arrepiento de haberlo visto. Sí. Muy fuerte, era muy fuerte porque, pero bueno, yo ya trabajaba este tema, entonces también me interesaba mucho al menos conocerlo, ¿no? Saber qué era lo que estaban haciendo ahí. Entonces, lo que hacían era que los narcotraficantes se mandaban mensajes entre ellos y esos mensajes eran: estoy torturando a tu soldado, ¿no? Estoy matando a tu esposa, estoy matando a tu hijo. Entonces se grababa de todo tipo de cosas, desde las torturas a los enemigos, los secuestros, las balaceras. Todos podían subir lo que quisieran. El blog originalmente surgió con la idea de hacer un periodismo alternativo, o sea, tenía una idea mucho más loable de lo que se terminó convirtiendo, ¿no? Era, ya que estamos en esta guerra contra el narco, empezando la guerra contra el narco además, donde la prensa está completamente cooptada por los medios oficiales, no se puede decir lo que está pasando. Entonces, bueno, yo como ciudadano tengo la posibilidad de tener este blog y subir información para que tú sepas, mira, no te vayas a pasar por tal calle porque hay colgados, ¿no? Entonces, protejámonos entre nosotros. Esa era la idea original. Pero finalmente fue completamente el morbo ganó. Es que fue tomado por los narcos. Yeah. Los narcos, como cualquier persona podía subir la información, fueron los narcos los que empezaron a subir la información para amedrentar a los enemigos, ¿no? Entonces, por eso ya era
era una carnicería, era una masacre todo lo que se veía en ese Suena a contenido de la Deep Web, pero abierto era a todo completamente el mundo. abierto. Después de eso ya no solamente era un blog, sino que también empezó a ser un canal de Twitter, de YouTube. O sea, ya empezamos a ver. Y lo peor de todo es que a mí lo que más me afectaba, y me afecta hasta el día de hoy de esta situación, es que la prensa empezó a tomar estas imágenes también, ¿no? La prensa mexicana empezó a replicarla, y entonces ya era una cosa que era imposible que dejaras de verlo. Nosotros como ciudadanos de a pie estábamos todo el día expuestos a esta violencia, a los decapitados, a los desmembrados, a la gente colgando en los puentes. O sea, porque la prensa lo reproducía. En México no existe no hay ninguna ley que no permita mostrar los cuerpos. Entonces era una constante. O sea, no hay una naturalización. CNTV. No hay. Ya, no hay. ¿En serio? En serio. Entonces era una cosa espantosa porque tú estabas almorzando y viendo las noticias y viendo los desmembrados, o sea, pero hasta el día de hoy esto es así, ¿no? Entonces hay una naturalización de la muerte que vino producto de esto del blog del narco, que ha sido muy duro, es súper duro como espectador, como gente de a pie, te digo, sí, mirando, tener que ver este tipo de cosas, y además con una burla, porque además los periódicos en general se burlan de esto, hay una banalización de la muerte. Y algo que se hace más presente, de hecho, con las mujeres que están vinculadas al narco, que tú también le dedicas ahí, me parece que en el último capítulo, un análisis bastante interesante. Vamos a seguir conversando contigo, Ainhoa Vázquez Mejías, autora de Narcocultura, donde vamos a hablar también de los narcocorridos, de la música, la narcosimulación. Yo creo que eso es bien importante cuando hablamos de justamente este juvenicidio, que finalmente es no solo estigmatizar o criminalizar a un sector de la sociedad, sino ponerlo como carne de cañón. Vamos a una pausa y ya regresamos a Frecuencia Pública. Bueno, regresamos en esta conversación con la autora del libro Narcocultura, Ainhoa Vázquez Mejías. Ella es investigadora, académica y viene hace un buen tiempo justamente viendo todas las aristas que envuelven al mundo del narcotráfico y haciendo la diferencia con una jerga que nosotros los periodistas y los académicos en general usamos como que fuesen lo mismo, ¿no? Ya lo explicaba ella, lo que es la narcoficción, lo que es la narconarrativa y lo que es el narcotráfico propiamente tal y, por supuesto, la narcocultura. Y quiero adentrarme algo que tú también sitúas, Ainhoa, en tu primer capítulo llamado El espectáculo de la virilidad, un tema que está asociado también a tu hipótesis, ¿no? Respecto a los jóvenes, tanto en Chile como en México, pero no se diferencia tanto también como lo que sucede en Colombia o en otros países. Los jóvenes que simulan ser narcos. Y tú te preguntas constantemente en el libro, y sobre todo acá, ¿por qué? ¿Cuál es el sentido? Y me gustaría que hablaras de un ejemplo que es muy elocuente de esto, que es el Pirata de Culiacán o Juan Luis Gómez Rosales. Ese fue un caso muy, muy duro también en México. Él era un joven muy, muy chiquitito, tenía 13 años, 14 años cuando empezó a simular ser narco y se volvió un influencer. Entonces salía YouTuber, ¿no? Un youtuber, exactamente. Sí, pero también en Instagram, o sea, él tenía todas las redes sociales, ¿no? En ese tiempo no había TikTok, creo. No estaba tan fuerte el TikTok, pero sí fue un youtuber muy, muy reconocido. Porque además salía tomando, salía con armas, con cadenas de oro. 14 años tenía. Con las cadenas de oro, ¿no? O sea, toda esta cosa así como simulando ser narco, y siempre quedaba la duda, tú no sabías si realmente era o no era narco, qué eran este niño, ¿no? Era un niño, imagínate, 13 años, 14 años. Y en un momento él enfrenta al líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, en sus videos, entendiendo, por supuesto, que esto es, o sea, él no lo estaba enfrentando directamente, él no era un narco, no estaba vinculado al narcotráfico, estaba solo simulando ser parte de algún cártel, el de Sinaloa, por supuesto, que era donde él vivía, y lo acribillaron en un bar. Entonces, bueno, ahí está este límite, ¿no? Hasta qué punto está ficcionando realmente ser un narcotraficante y esperando que no te pase nada porque se entiende que es ficción, o
o no, ¿no? O si realmente, cuáles las consecuencias de esta simulación que estás haciendo. Entonces fue un caso muy emblemático en México, sobre todo por todas estas cosas, porque era un niño, porque realmente él no estaba vinculado a ningún cártel. El cártel de Sinaloa siempre dijo que él no era parte del cártel de Sinaloa, él solamente estaba jugando a ser narco y terminó siendo acribillado, ¿no?, por el cártel enemigo. Ahora, ese jugar con fuego literalmente y esa confusión de si pertenece o no, también se da en la música. Y tú hablas de los corridos, luego los narcocorridos, y hay una variante que son los corridos alucines, ¿no? Por el concepto de alucinar o imaginar, para desprenderse, que fue lo que pasó también acá con Peso Pluma a propósito de sus corridos tumbados. En la música también se ve esta diferenciación, conceptual, ¿no? De la que hablamos al inicio. Claro, en México tienen clarísima la diferencia, ¿no? Los narcocorridos, acá no, acá todavía es como parte de todo, incluso todo es como música urbana, ¿no? Sí. Cuando no todo tiene lo mismo en ningún caso. México tiene las diferencias conceptuales muy claras, o sea, incluso está los narcocorridos que son el lamento del prisionero, que es el que se lamenta por haber por haber cometido este crimen, ¿no? Los corridos tumbados, los corridos bélicos, los corridos alucines, y los corridos alucines en particular son hechos por gente que no está vinculada al narcotráfico, pero que arrienda equipo, arrienda las armas, arrienda la casa, arrienda toda la parafernalia para hacer este espectáculo, que son parte del narcotráfico, ¿no? Y que pasa también un poco acá en Chile, ¿no? Que también sabemos de varios casos de principalmente de traperos que arriendan también las casas o las armas para simular en sus videos que son parte del narcotráfico, ¿no? Que están metidos en el crimen. Es cool. Pareciera ser que es jóvenes cool, ¿no? Yo más que, sí, creo que gran parte pareciera que es cool. También tengo un poco la misma idea como vinculado a lo que hablábamos recientemente del tema de la marginalización de los jóvenes, la criminalización. Creo que también es una postura rebelde, ¿no? O sea, que es una idea de decir... Ya que me estigmatizan, bueno, responde al estereotipo. Exactamente, voy a responder al estereotipo y tú no vas a saber si yo soy narco o no soy narco, ¿no? Pruébame que no soy narco, voy a jugar contigo. El problema de eso es que no se dan cuenta que este juego es tremendamente peligroso. Quiero hacer referencia, por ejemplo, a la portada. Sí. La portada es de un fotógrafo, una fotografía de Alejandro Olivares, que es un fotógrafo que ha trabajado mucho con chicos delincuentes. ¿Chileno o mexicano? Chileno. Okay. Y la portada refleja eso, ¿no? O sea, el niño, el joven de aquí, se está apuntando a la cabeza a sí mismo, no está apuntando al enemigo, se está apuntando a él. Entonces, pareciera que esto también es cool, sin darte cuenta que estás jugando con tu propia vida y que las consecuencias pueden ser nefastas, que es el pirata de Culiacán, ¿no? Un caso súper emblemático justo por eso, porque era un niño jugando a ser narco que no se dio cuenta que la bala iba para él mismo. Entonces, creo que eso es un poco lo que también quiero reflejar en el libro. Ainhoa, también en tu segundo capítulo, cuando hablas de las prácticas y los ritos en la narcocultura, habla justamente de la iniciación en el narcomundo, que es bastante macabra, donde no solo la prueba a pasar son asesinatos a sangre fría y también, por supuesto, a vista de quienes tienen que decidir si pasa o no la prueba, sino prácticas también de canibalismo, desmembrar y comer el cuerpo de sus víctimas. ¿Eso también pasa en Chile o se vio más bien en México? No, eso es mexicano plenamente. En Chile no. De hecho, en Chile no hay registros de rituales de iniciación tan duros, ¿no? Seguro que los hay, pero no son de esta magnitud como hay en México. O naturaleza incluso, ¿no? Exacto. O sea, en México es una cosa espantosa. O sea, está lo de la familia michoacana, tenían esta idea de la cena, que era comerse el corazón del enemigo. Los de Jalisco Nueva Generación obligan, bueno, también los deditos, los dedos se comen al cuerpo del enemigo, los obligan, además no tienen que vomitar, porque es toda una cosa muy horrible. Sí, yo lo leía y decía es el capítulo, el capítulo que a mí más me costó escribir, además porque yo de verdad trato de no ver estos videos, pero a veces es imposible. O sea, por ejemplo, ahora uno de los casos horribles que hubo en México hace muy poquito fue el de 5 jóvenes que fueron secuestrados en Lagos de Moreno, en una localidad en México, y que lo más probable es que hayan sido secuestrados por el cártel de Jalisco Nueva Generación, que son absolutamente, o sea, uno no tiene, o sea, el Tren de Aragua se queda chico al lado de los de Jalisco Nueva Generación, y los secuestraron y los obligaron a uno, que era probablemente el que encontraron que tenía más
pasta para ser sicario, para vincularse al narco, lo obligaron a matar a su amigo. Y lo grabaron. Entonces se ve cómo le pasan las armas, le pasan un machete. El primero le pasan una tabla, después le pasan el machete para que le corte la cabeza al amigo, mientras se ve los cuerpos de los otros amigos que ya están muertos. Entonces unas cosas que son realmente súper espantosas. Y eso es algo interesante que tenemos que empezar a ver, porque ya, no sé, teníamos la idea de que los jóvenes se involucraran en el narcotráfico por voluntad propia, ¿no? Porque querían lo económico que le da, ¿no? O el estatus, o el hecho de la masculinidad, muchas cosas pero que parecía que los jóvenes estaban vinculando al narco por voluntad propia. Al menos en México hoy ya no. Los jóvenes ya no se quieren vincular al narco, entonces hay falta de personal. Entonces por eso están secuestrando para que se vuelvan narcotraficantes, para que se vuelvan sicarios o algún tipo de vínculo con el crimen organizado. Cuando hablas, Ainhoa, de los narcofunerales y narcomausoleos, que nosotros conocemos también en nuestro país y que tiene además este origen en las animitas, pero más fastuosa, y diferencias ahí tú con lo que pasa en México, que son verdaderas mansiones, está la narcogramática y otras cosas propias de la narcocultura. Quiero detenerme en algo que tú de alguna forma aclaras, que no sabes de dónde vino el rumor de los fuegos artificiales vinculados a llegó la merca. Yo cuando voy a la casa de mi tía en La Reina, que está muy cerca de esta villa, ¿no?, que está ahí, se escuchan y todos empiezan a decir, ya, llegó la merca, pero parece que tiene que ver con desafiar no solo a la autoridad, pero en un ambiente festivo. Es un ambiente festivo y es un desafiar. Generalmente lo hacen, por ejemplo, cuando detienen a alguien, cuando matan a alguien, entonces lo hacen para demostrar que se siguen en pie, que siguen estando activos y que no los van a destruir, ¿no? Entonces, para eso utilizan los fuegos artificiales. Claro, que son ilegales además, ¿no? Que además son ilegales, claro. Sí, exacto. Sí. Y eso es algo muy chileno. En México tampoco existe esto de los fuegos artificiales como medio de amedrentamiento, pero en realidad acá sí lo usan de esa forma. Para eso es los fuegos artificiales, no porque llegó la merca. Otra cosa también que tú señalas en el tercer capítulo de tu libro, que es relacionado con la vulnerabilidad y las fugas en un narcomundo de machos. Y acá, solo para nombrarlo, porque quiero detenerme en las mujeres luego, pero tú señalas que básicamente los narcos también rezan. Y rezan a santos, que son mártires propios del mundo también delictual, diablos, vírgenes, ya digamos más oficiales, y la Santa Muerte, que quizás es uno de los más transversales y emblemáticos. Y acá también hay algo bien interesante, cuando tú hablas de esta vulnerabilidad que muestra también otro de los síntomas del macho en precario. Sí, yo lo veo como tiene esta doble vertiente, ¿no? Por una parte, creo que toda la gracia de este último capítulo es que pareciera que son como las fugas, pero en realidad igual están vinculadas plenamente con el tema de la masculinidad, porque tiene esta idea doble, ¿no? Por una parte igual soy tan macho que me enfrento a la muerte constantemente y entonces hasta la muerte me protege, ¿no? La idea de la Santa Muerte, o tengo incluso a los santos de mi parte, ¿no? Dentro de esta valentía que supuestamente tienen, ¿no? Entonces hay como una protección, ¿no? Pero a la vez también muestra esta vulnerabilidad, que tienen que rezarle a todo, y le rezan a todo, o sea, es una cosa como súper ecléctica, porque le pueden rezar al diablo y le rezan a San Jorge, que vence al diablo, o dragón, el arcángel Gabriel, Miguel. Sí. Entonces, o sea, a todos, ¿no? Como que todo les sirve. Incluso los que son contrapuestos, pero igual. Igual, todo, porque todo sirve, ¿no? Sí. Entonces, y por otra parte, y además los santos católicos y también los no católicos, y también van con las adivinas, o con los brujos, o sea, es de todo, ¿no? Entonces ahí también están mostrando esa debilidad, que necesitan sentirse protegidos de una u otra manera y buscan esa protección que obviamente no van a tener en la tierra, la buscan en la divinidad. Y está la autodefensa o la autojustificación también, ¿no? En el sentido de que saben que están en peligro, pero se justifican en su propio actuar, protegidos por estos seres luminosos o que existan en lo sobrenatural, porque ellos también de alguna manera como que prestan un servicio de alguna manera no sé si a la humanidad propiamente tal, pero hay una causa de alguna manera justa para ellos. Claro, ellos
claro, consideran de alguna manera que es justicia, por supuesto. Y por eso le rezan a la Santa Muerte, que es o a la Virgen de Guadalupe incluso, ¿no? Que, o sea, que son completamente contrarias, pero las dos son madres, ¿no? Que son las madres que te entienden, claro, que te entienden, que te protegen, que te van a querer a pesar de todo lo que tú hagas, ¿no? Entonces, y hay una especie de justificación, o sea, yo creo que ellos realmente sienten que, sobre todo en el caso mexicano, que son más tipo Robin Hood, ellos todavía creen que le están haciendo un bien a la gente, o que la sociedad les debe y por lo tanto ellos tienen que cobrárselo de una u otra manera, se lo cobran así. Es súper complicado el tema porque claro, o sea, nosotros obviamente desde este lado decimos así como, ¿cómo es posible? ¿No? ¿En qué momento piensas que los ángeles, los santos te van a proteger si estás haciendo algo terriblemente malo para la sociedad completa? Pero ellos no lo ven así, o sea, ellos ven, bueno, me van a perdonar, lo justifican, se autojustifican. Ainhoa, cuando tú decías recién que son más Robin Hood en México que en Chile, ¿son más individualistas los chilenos? Sí, son más neoliberales. Más neoliberales. Bueno, hasta va eso, hasta ahí llegamos. Cuando tú hablas también de las mujeres en general y haces la crítica, no solo de cómo los muestra la prensa, y no solo la amarilla o la sensacionalista, sino en general, pero también los análisis que hacen incluso algunos académicos de la participación de las mujeres en el narco y el crimen organizado. Claro, hay cosificación, hay banalización, infantilización y otras variantes que la hemos visto transversalmente en cualquier ámbito de las mujeres, lo sabemos. Pero tú aquí cuentas una historia bien interesante que me recuerda que Jorge Molina, cuando vino a hablar con nosotros el año pasado sobre el narco en Chile, habló de estas avionetas y este emprendimiento chileno en los 50-60 hacia Estados Unidos, cuando nosotros éramos los pioneros en distribuir o repartir, digamos, hacer el negocio del narco de la cocaína, me parece, hacia Estados Unidos, de Chile hacia Estados Unidos. Y acá una figura que me pareció bien interesante, tapa serie también, a propósito de las narcoficciones, que también de la misma época, ¿no? Así que calza, durante los 50 y 60, Valpo, ¿no? La presencia del clan Wasaf Harb, el primer cártel latinoamericano, y su líder era Amanda Wasaf, la primera jefa de jefes. Cuéntanos de esa historia. Bueno, es una historia fascinante que sí, daba para serie, se está haciendo una serie. No hay fotos de ella, ¿no? No hay fotos. Qué pena, porque quería visualizarla. Sí, no hay fotos de ella, lamentablemente. ¿Se está haciendo una serie? Se está haciendo una serie. Es una serie más principalmente de ficción, se llama Puentes de Plata. Pero es ficción, porque en realidad no hay muchos datos sobre Amanda, se sabe súper poquito. Yo, escribiendo el libro, por casualidad di con un libro de la época en Valparaíso, porque todo esto está situado en Valparaíso, ella era dueña de prostíbulos en Valparaíso, era conocida por eso. Entonces di con un libro donde un escritor que contaba sus memorias del puerto cuando él era niño, hablaba de Amanda. Me contacté con él, le pregunté, le dije, bueno, ¿te acuerdas? ¿Qué más te acuerdas? ¿No? Y me dice, no, es que realmente ella era una señora súper elegante, que a mí de niño me interesaba porque era esta imagen de una señora muy, muy bien, siempre bien vestida, vistosa, que pagaba en dólares, que era muy amable, súper cariñosa, que andaba siempre con dos sobrinas que eran prostitutas también. Entonces él me dice, bueno, y después de niño me di cuenta que efectivamente todos los políticos de la época iban a su prostíbulo, y que era un prostíbulo, se dio cuenta, pero en realidad me dice, pero yo no tenía ni idea que ella tenía un cártel, ¿no? Claro, y que ella era la primera líder de un cártel latinoamericano, jamás me lo hubiera imaginado, ¿no? Y claro, nadie se imaginaba eso porque ella jugó muy bien el papel de mujer también. O sea, creo que aprovechó el estereotipo. Aprovechó el estereotipo, favor. Por supuesto. Entonces nadie se hubiera imaginado que ella, esta señora tan elegante, que manejaba prostíbulos, además era la dueña y la cabeza de todo un cártel donde tenía, o sea, era una estructura perfecta de crimen organizado. O sea, tenía a personas, además una estructura familiar, tenía los hijos que uno se dedicaban a los laboratorios de coca, procesar la coca, otro hijo se dedicaba al traslado de coca la boliviana, materia, ¿no? Sí, principalmente de Bolivia, ¿no? Alguien que trasladaba la coca boliviana a Chile, compraba a los agentes aduaneros, tenía policías involucrados en su negocio, tenía gente estadounidense que trabajaban para ella, o sea, era un cártel como tal. Y algo que es muy desconocido, casi nadie lo trabaja, y además con mucho... también como no hay información, está súper ambigua la información que tenemos. Yo después de que terminé el libro encontré algunas otras cosas. Por ejemplo, encontré la partida de matrimonio
de ella, que se casó con César Harf, se casaron en Bolivia, en La Paz. Entonces he encontrado algunos otros datos que espero se vuelvan libro. Interesante, vamos a estar muy atentas a esta figura de Amanda Wassaf, la primera jefa de jefes, en este caso con este primer también cártel latinoamericano que nacería en Chile. Bueno, se nos pasó el tiempo volando, Ainhoa Vázquez Mejías, y como tú bien señalas en las últimas páginas de tu libro Narcocultura, ojalá tuvieras conclusiones y soluciones, pero también vuelves cerrando el libro, a presentar esta hipótesis respecto a los jóvenes, respecto también a la deuda que tenemos como sociedad, las y los adultos, y que no solo sigamos estigmatizando, sino que respondamos a todas estas variantes que hemos hablado a propósito de la cultura en el narco. Felicitaciones por el libro. Palabras Muchas finales gracias. A tu cámara. Bueno, yo todavía creo que tenemos muchas cosas por hacer en Chile, ¿no? O sea, creo que es importantísimo que no sigamos con la idea de compararnos con México, con otros países. Me parece que tenemos soluciones muy concretas que podemos hacer a mediano a corto, incluso a corto plazo, mediano plazo, largo plazo, y que tenemos que empezar a conversarlas. O sea, efectivamente me encantaría tener soluciones muy concretas, decir, mira, vamos a acabar con el narcotráfico así. No las tengo, pero creo que es fundamental que empecemos a conversarlo y que empecemos a pensar en esas soluciones que podemos encontrar en Chile, con nuestra realidad, situándonos en nuestra realidad, no tanto comparándonos con otros países. Así que esa es la invitación del libro al final. Exacto. Bueno, libro que encuentran bajo el sello Paidós de Planeta, está muy bueno y se lee fácil a pesar de la violencia, por supuesto, temática que contiene. Narcocultura, de Ainhoa Vázquez Mejías, nuestra invitada esta tarde en Frecuencia Pública. Que te vaya muy bien. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Chao.